El editorial de hoy lo dedicamos al proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo van las audiencias en el día de hoy? El abogado Ali Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, está en la línea telefónica. Ali, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Sí. ¿Qué nos puedes decir de la audiencia en el día de hoy? Bueno, la audiencia del día de hoy lamentablemente no fue diferente a la del día de ayer en el sentido de que la agresividad del abogado que representa al Estado venezolano, que a pesar de ser británico, pues no hace honor a la flema inglesa, sino que por el contrario siguió descalificando a la fiscalía, a la que llamó incompetente, y lo más increíble, no sé cómo calificarlo, fue que incluso llegó hasta burlarse del juez, preguntándole si lo estaba aburriendo. Lo que hizo que posteriormente, cuando se reanudó la audiencia, el presidente de la sala tuviera que hacer un llamado de atención para que se utilizaran los términos respetuosos en la corte. Entonces, como ves, pues lamentablemente parece que no hay foro internacional que se respete, donde el gobierno respete las formas para dirigirse a quienes le están diciendo cosas diferentes a lo que ellos opinan. A ver, y desde el punto de vista... Sí, dígame. No. Termina la idea, por favor, Ali. Sí, y nada, desde el punto de vista ya del derecho, bueno, el tema de hoy fue si en Venezuela se estaban o no evaluando los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Recordemos que los elementos contextuales son si los crímenes se realizan en un entorno de sistematicidad o generalidad, es decir, si son sistemáticos o generalizados, y la respuesta de Venezuela es que que eso no había que hacerlo, o por supuesto la Fiscalía respondió que eso era una obligación del Estado, y se limitaron simplemente a señalar que eso no debía ocurrir. Y el otro tema, creo que es muy importante, es que no se estaban investigando delitos sexuales. Y se llegó a lo increíble de decir que, bueno, que efectivamente había muy pocos crímenes sexuales investigándose, pero que muchos de esos crímenes se estaban investigando bajo la figura de tratos crueles, cuando eso es algo aberrante, porque en un mismo hecho pueden ocurrir al mismo tiempo delitos sexuales y tratos crueles. O sea, son dos figuras completamente distintas que pueden ocurrir en un mismo hecho delictivo. Como ves, pues lamentablemente pues la situación de indefensión de las víctimas en Venezuela quedó todavía más patente que el día de ayer. Bien, dices lamentablemente por el desarrollo del juicio, pero esto que calificas como lamentable lleva agua al molino de las víctimas, porque deja en evidencia... Sí, yo lo digo en el sentido de la indefensión de las víctimas. Sí. ¿No? O sea, lo que lamento es que las víctimas estén tan indefensas en nuestro país. Exacto, pero queda eso muy, muy claro a efectos de la Corte, ¿verdad? Es correcto, efectivamente, sí. De hecho se dieron números, o sea, se dijo que, por ejemplo, de 124 casos que se estaban discutiendo, solamente había condenas en 4 casos. La Fiscalía además hizo ver que en esos 124 había 22 donde había delitos sexuales, y el gobierno tuvo que reconocer que solo de esos 124 casos había 4 condenas, y había un solo caso de condena por violación. Entonces, esto demuestra una vez más con números ya que hablan por sí mismos que efectivamente no hay ninguna voluntad ni ninguna capacidad del Estado venezolano para juzgar estos crímenes, y que en consecuencia debería entonces la sala confirmar la apelación. Además, yo estoy un poco afectado por las palabras que dijo la defensora de las víctimas, que dijo que efectivamente las víctimas en Venezuela están contando exclusivamente con la presencia de la Corte, que para las víctimas en este momento en Venezuela la única capacidad de auxilio, de consuelo, es la Corte. Y además dijo que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Sí. Ese es el elefante de esa sala. Ese presente que la señora Macida, representando a las víctimas, dijo: en Venezuela los crímenes de lesa humanidad no son hechos del pasado, sino son hechos del presente. ¿Qué va a terminar ocurriendo, a tu entender, Ali? Sí, bueno, la sala ahorita lo que puede hacer son solo 2 cosas, eso hay que aclararlo. Hay solamente 2 caminos: o confirma la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que ordenó que continuase la investigación,
o la revoca. Eso es lo que puede ocurrir. Entonces, en este sentido, la buena noticia es que como el proceso ha ido muy rápido, es decir, la apelación se inició a partir del 27 de junio y ya estamos ya en la fase final, esta audiencia va a acelerar estos procesos. ¿Por qué? Porque al realizarse esta audiencia, los jueces ya tienen claro cuáles son las posiciones de las partes y es posible entonces que haya una sentencia o a finales de este año o como mucho en los primeros meses del año que viene, con lo cual ya ahí tendremos, como todos esperamos, como la justicia espera, una decisión que permitiría al fiscal Khan ya presentar casos, que sería lo siguiente, es decir, una vez que se confirme la decisión como todos esperamos, el fiscal Khan ya tendría la potestad de presentar casos con nombres de apellidos de presuntas víctimas y de presuntos perpetradores. Y eso ya sería un avance importantísimo hacia la búsqueda de la justicia en Venezuela. ¿Eso podría ocurrir entonces, a tu entender, según el cálculo que haces, Ali, por favor? Sí, podría ser o a finales de este año, que eso sería la magnífica noticia, o en los primeros 2 meses del año que viene. No creo que pase de ahí, porque en el caso de Filipinas se tardaron 3 meses, entonces que como mucho, pues podrían ser máximo en 3 meses. Y si consideramos que la apelación se inició en junio, estamos hablando de un proceso, digamos, medianamente expedito, ¿no? Sí. Ali, te agradezco mucho, pues, estos minutos en la mañana de hoy y recibe un muy, muy fuerte abrazo, ¿no?, de nuestra parte. Gracias, César Miguel. Cuídense mucho. Ali Daniels, abogado de derechos humanos, codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Se quebró Ali, ¿no?, en algún momento, con toda la experiencia que tiene. El caso es duro, ¿verdad? La indefensión con la que se encuentran las víctimas de estos crímenes en Venezuela. Y no son cosas del pasado, son cosas que siguen ocurriendo en el presente. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.